Buen día, el día de hoy vamos a hablar de análisis dinámico y continuando con los temas antes vistos, vamos a hacer como tal la obtención de la respuesta dinámica. Y para esto necesitamos saber de dónde se originan, cómo son y cómo podemos observar o tener idea de un sismo. Entonces, para eso recordamos el objetivo general del curso. Ese objetivo es el análisis de esfuerzos y deformaciones que se presenta en una estructura sometida a las acciones de cargas dinámicas. ¿Sí? Recuerden que nosotros cambiamos el concepto de que ya no era una fuerza estática, sino que iba a ser una fuerza variable en el tiempo. Entonces era una función de t, mediante la determinación de los parámetros que definen las propiedades dinámicas del sistema físico. Ya a lo largo del curso hemos visto cómo generar esas propiedades dinámicas del sistema físico e inclusive en sus proyectos ya tienen alguna idea de cómo se puede tomarlo brevemente. Continuando con esto, entonces ya vimos toda esta parte de acá. Entonces vamos a continuar con lo que son conceptos básicos de movimientos sísmicos. En eso, pues aquí por ejemplo tenemos lo que es un mismo movimiento representado en las tres variables de sus desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Entonces vemos como las aceleraciones siempre son las más pronunciadas y las que tienen un poco más de lo que son amplitudes. Recuerden que esto está en G, quiere decir que estos son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí esta es la velocidad, o sea, la parte de cómo es la integral de esta aceleración. Y luego tenemos aquí lo que son los desplazamientos. Entonces estos son los movimientos sísmicos. Mirando un poco las estadísticas mundiales, vemos que en desastres naturales los sismos son los que tienen menos muertes que podemos tener en cada uno de estos eventos, diferente de inundaciones o lo que son deslizamientos. Y esto pues más que todo así es el que siempre ha tenido un poco estas catástrofes. Si lo comparamos un poco con los costos que tiene estas mismas, vemos que baja lo que son las inundaciones y aumenta mucho lo que son los sismos. ¿Por qué? Porque estos tienden a ser muy destructivos. Aquí, por ejemplo, en fenómenos de sismos, pérdidas económicas anuales en promedio en Colombia, normalmente el 82.4 se le da a los sismos y el 17.2 a las inundaciones y otro el pequeño porcentaje que queda. Si nos comparamos un poco con lo que son los efectos de los sismos, hace poco tuvimos que en México hubo una réplica de un sismo que se presentó hace 32 años en 1985. La magnitud que tuvo eso fue de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter. Comenzó a las 7.17 horas, aunque la Ciudad de México se percibió a las 7.19. Es decir, tuvo 2 minutos de viaje de donde se originó hasta que se sintió. Y fue tan solamente un sismo de 2 minutos. Según esos estudios, la energía liberada fue equivalente a 30 bombas atómicas como lo que destruyó Hiroshima. Tuvo la réplica más significativa fue el 20 de septiembre, que tuvo una intensidad de 7.3 grados en la escala de Richter. Su epicentro se localizó en el Océano Pacífico Mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa de Michoacana y a 15 kilómetros de profundidad. Entonces imagínense que siempre fue un poco profundo. Las víctimas que tuvo eso fue 3.600 personas del temblor, cifras oficiales que se fueron producidas en 2011, y en 2017, el pasado 7 de septiembre, el sismo con epicentro en el Golfo de Tehuantepec superó el de 1985 por 0.1 grados de Richter. Quiero que tengan en cuenta que la escala de Richter es una escala logarítmica, es decir, que ese punto 1 siempre es algo mucho más grande que el que se presentó en 1985.
Aquí quiero que vean un poco este video de los efectos de los sismos. Algo que yo les comentaba mucho es que cuando uno diseña una estructura controla mucho la deriva de la edificación, es decir, que ninguno de los pisos exceda el 1%. Si miramos este video, podemos ver. No sé si se fijaron que la estructura continúa en pie. Y pues realmente no es que esté muy dañada. Lo que se ve que es preocupante son los efectos, los elementos no estructurales. ¿Por qué? Porque esos elementos no estructurales son los que al superarse el 1% de la deriva o la deriva máxima que se tenga en cada una de las ciudades, lo que va a pasar es este tipo de cosas. Que usted pueda que evacúe muy bien la estructura porque pues ella aguantó lo que tenía que aguantar. Pero usted saliendo lo recibe este elemento no estructural de fachada que es el que acaban de ver caer en el video. Entonces esto es un poco preocupante. Si continuamos, este es otro. Esto hace un poco de llamado de atención a la construcción de casas normales que hay alrededor de las ciudades. Por ejemplo, no me voy muy lejos, mi casa presenta algunas de estas alteraciones. Entonces quiero que vean esta edificación y se concentra más que todo en este punto de acá. Este punto de acá lo que va a hacer es que va a presentar una carga grande por todos estos balcones que tiene de aquí para arriba. Y pues vean un poco el video. Listo. Recuerden un poco lo que yo les... devolviéndonos un poco más atrás, donde con ustedes estaban en mecánica vectorial, lo que es momento. Si regresamos aquí a la edificación, ustedes ven que de este punto hacia acá hay una longitud. Y esto es una carga vertical que está generando un momento sobre esta parte de acá, sobre este nudo. Quiere decir que este nudo está siendo muy cargado por toda la carga que tiene aquí encima. ¿Sí? Y más que todo que está sintiendo es una torsión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos y no por ser un poco vivos, como dice el dicho, sacrifiquemos un poco la capacidad de la estructura. Este es un poco más entrando al tema de resonancia. Si se acuerdan, la resonancia es cuando el elemento estructural pues entra en resonancia con el sismo. Entonces quiero que vean, concéntrase un poco en las cortinas que tiene esta edificación, porque a simple vista no es fácil ver cómo está vibrando, pero las cortinas nos dan una idea más. Listo. Como pueden ver, las cortinas mostraban de que realmente estaba vibrando. Lo que pasó fue que entró en un efecto de resonancia que lo que pasa es que como era una estructura baja, entonces es una estructura rígida. Acuérdense que las estructuras rígidas tienen periodos cortos y frecuencias muy altas. Lo que hace es que esas frecuencias altas pueden agitar muy, pueden darle una fatiga muy grande al elemento estructural y proceda al desplome como se ve aquí en el video. Aquí es un poco más también hablando del efecto de resonancia. Lo que vemos es un edificio alto y un edificio mediano y unos edificios bajos. Quiero que vean normalmente, aquí se ve un poco el efecto de resonancia porque este está quieto y estos están quietos, pero concéntrese en este que está aquí en la mitad.
Entonces, como pueden ver, lo que pasa es que esta frecuencia o este periodo realmente estaba entrando en resonancia con el periodo del sismo. Lo que hace es que este sí tuviera desplazamientos relativos grandes porque había una amplificación dinámica, es decir, su beta estaba casi que llegando a uno. Gracias a Dios no se presentó como tal un desplome, pero como podían ver era diferente de una edificación más grande a una edificación más baja. Otra cosa de efectos de los sismos, quiero hacer un llamado de atención un poco a hacer las cosas bien, no hacer las cosas por hacerlas. Esto es algo que no es tanto edificaciones, pero es más en que ustedes de tal vez estén trabajando en Ertolima, en Infibagué, en alguna parte en la que tengan que instalar postes de luz. Esos postes de luz pues funcionan como una viga en voladizo, necesita un buen empotramiento. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. Tembló muy fuerte. Tembló muy fuerte aquí. Se cayeron los postes de luz. Mira, por poquito le cae a su coche. Sí, se cayó la barda. Sí, le cayó el poste a mi coche. El poste de luz le cayó a mi carro. A una señora le cayó. Acá le cayó a la señora. Hay que hablarle, hay que hablarle. Háblale a una ambulancia. Háblale a una ambulancia, rápido. No, no, no la mueva, no, no la mueva, no la mueva. No, 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 no la mueva, está atorada ahí. Vente, Cari. No, mija. Ahorita Aguanta, voy. mija, aguanta. ¡Una ambulancia! Habla a una ambulancia. ¡Ana, vete! ¡Titi! No puede ser. Dios mío. Como pueden ver, ahí vemos un poco más de los efectos que tienen los sismos en elementos nuevamente no estructurales. Y pues esto depende de que pues cuando hagamos una ingeniería la hagamos con responsabilidad. ¿Sí? Cualquier cosa que tengamos que hacer, miren todo lo que puede afectar. Una cosa que uno dice, no, pero ese poste que tiene que ver eso, póngalo ahí ya, no. Pero miren lo que puede llegar a ser un poste. ¿Sí? Listo. Continuando, efectos de los sismos. Acuérdense que cuando uno calcula eh, la LSA o la fuerza equivalente, tiene que tener en cuenta ciertos criterios. Uno de esos criterios es la importancia que va a tener la estructura. Y normalmente la importancia más alta se la llevan los elementos que son necesarios en un momento de catástrofes. En este caso, pues vemos el ejemplo de un hospital que como tal presenta que tuvieron que sacar a las personas en sus camillas porque tuvo un desplome. Esto pues realmente es un poco preocupante porque si es una persona que no puede respirar por sí sola, entonces ¿qué va a pasar por ella? ¿Sí? Y tienen que sacarla de ahí. Entonces ya empiezan a imaginarse un poco este tipo de cosas y por eso es importante que cuando hagamos los cálculos tengamos en cuenta muy bien todas las variables que se van a presentar. ¿Listo? Entonces para que no nos pase esto. Efectos de los sismos, pues aquí no se ve muy bien la imagen, creo que me quedó un poco pequeña, pero entonces vemos como siempre ha tenido 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, hablábamos del de 2017. Vean que siempre han habido sismos, es decir, los sismos siempre están presentes y esto sucede es porque las placas están en constante movimiento, es decir, así como nosotros nos movemos, respiramos y todo ese tipo de cosas, la Tierra tiene que hacer exactamente lo mismo. Y eso hace de que las placas mantengan un movimiento y se desplacen y esos movimientos que se presenten ahí generen como tal unos movimientos telúricos que nosotros llamamos entonces sismos o terremotos y esos pues generan maremotos y así sucesivamente. Entonces siempre estamos
atentos a que puede suceder una amenaza. Aquí estadísticas 2004, 2012, 2010, 2007 y vemos un poco las magnitudes. La magnitud más grande fue en el 2004, una 9.1, el que se llevó 227.898 muertes, que fue en Sumatra, ¿sí? Luego en 2011 fueron 20.896, en 2005 1.313, en Indonesia y sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces hay que estar presentes de que nosotros nos puede suceder este tipo de cosas y estar preparados. Sí, por lo menos mire que esto es a lo que nosotros podríamos o necesitaríamos llegar, a que nuestras muertes sean de cero. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre hay un riesgo. Es decir, siempre estamos en constante riesgo, siempre va a suceder un sismo, puede suceder un deslizamiento, es decir, siempre va a estar ahí. ¿Y eso de qué depende? De que hay una amenaza. Es decir, siempre vamos a tener una amenaza de que posiblemente a la falla de Ibagué le dé por activarse. Entonces, existe una amenaza. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Esta cosa, la vulnerabilidad. Entre más vulnerables seamos nosotros, pues mayor es el riesgo. Entre menor vulnerabilidad tengamos, pues menor va a ser ese riesgo. Esa vulnerabilidad en que se ve reflejada, en que la estructura presente como tal una buena resistencia. Si esto es resistencia, es decir, esto es como el inverso de resistencia. Entre mayor resistencia sea, pues este número va a ser mucho más pequeño. Lo que va a hacer es que al multiplicarse por la amenaza, el riesgo va a ser más bajo. Entonces, por eso es importante que las estructuras se hagan con una buena, que no sean tan vulnerables, con una buena resistencia, así sucesivamente. Aquí amenaza sísmica, entonces sismicidad mundial, entonces lo que vemos es que nosotros nos encontramos en algo llamado el cinturón de fuego. Ese cinturón de fuego se da es porque nosotros, o bueno, el planeta Tierra, el globo terráqueo está dividido por unas placas que se llaman las placas tectónicas. Esas placas tectónicas mantienen un movimiento constante. ¿Por qué? Porque pues el planeta, como les digo, mantiene su movimiento. Esto es un poco de la amenaza sísmica que tiene América del Sur. Entonces vemos como hay unas presentaciones altas de sismos, que es el marroncito que se ve por acá, más que todo hacia la parte de Chile. Miren que Colombia realmente pues viene hacia una colita, pero igual presenta algunos sismos, inclusive internos, por sus cordilleras y todo este tipo de cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos problemas que se pueden llegar a presentar. La sismicidad de 1900 a 2010 ha bajado, ha aumentado en su magnitud. Lo que podemos ver es que esto es el número de eventos con respecto a la magnitud. Las magnitudes altas son difíciles de presentarse, pero siempre vemos que siempre se presentan unas sismicidades, ya sea pequeñas y no tan pequeñas. Como les decía, internamente en Colombia hay una amenaza por las cordilleras y todo ese tipo de cosas que hacen de que nosotros podamos presentarnos algunos sismos porque hay actividad volcánica, porque hay otro tipo de cosas. Por eso es importante también seguir monitoreando todos estos cuerpos como lo son el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y así sucesivamente. Aquí los punticos rojos son la amenaza sísmica que se ha presentado. Por lo menos mire, por aquí está Ibagué. Entonces hay que tener en cuenta que mire que nosotros sí tenemos algunos sismos. Esta parte, no sé si se acuerdan, hace unos años hubo un sismo en Ecuador que se sintió mucho en Pasto. Y pues esta ingeniería sísmica pues va muy de la mano con otras especialidades, por lo menos lo que es la geología que estudia los suelos y toda su historia. La sismología, que es la que mide cómo se presentan sus sismos. La ingeniería geotécnica, que es la que hace la comunicación entre el suelo y la estructura. Y la ingeniería estructural, que es la que determina si esa estructura está bien o no construida o diseñada. Como vemos, y yo les reitero, la Tierra siempre está en constante movimiento. Esto pues se ve que hace 250 millones de años atrás éramos una Pangea. Y esa Pangea se empezó a extender a 200, 145, 65 y a lo que es hoy. Mire que éramos un continente completo, o sea, no había diferencias grandes en el mar.
Y lo que vemos ahora es que se presentan este tipo de cosas. Entonces ya tenemos lo que es el nuevo continente, el antiguo continente, y así sucesivamente. Esa tectónica, entonces, como ustedes ven acá, tenemos que esta es la placa del Pacífico, que esta es la placa de Australia, esta es la placa Nazca, la placa Suramérica, la Antártica, la placa Antártica, la Noramérica, la placa Norteamérica. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta que está aquí son las que presentan movimientos grandes. Estos movimientos en interplacas son lo que generan entonces los, el cinturón de fuego. Aquí pues vemos otra vez con colorcitos como para que se pueda distinguir un poco mejor las placas. Y lo que les hablaba del cinturón de fuego, como ven, está alrededor de estas placas. Esto, ¿por qué? Porque entonces las placas se mueven de cierta manera. Esto es como otra imagen de ver los movimientos o la presencia de los sismos que ha pasado a lo largo de los años. Esto es la tectónica mundial, ¿sí? Y pues así se acuerdan, en geología tuvieron que haber visto ese movimiento de placas, entonces se ven los fenómenos de subducción. Y esto es una subducción, entonces que hay una placa oceánica que se mete debajo de la placa que está aquí. Esto nos pasa porque la placa Nazca se mete sobre la placa Suramérica. Y esa fricción que genera aquí hace que se presenten los sismos. Y además de estos movimientos también hace que se tenga que liberar una energía que puede ser dada por los diferentes como oídos que puede tener la Tierra, donde libere esa energía que son los volcanes, y o también lo que haga es que active algunas fallas que se encuentran dentro de la misma placa. ¿Sí? Por ejemplo, en Ibagué tenemos una placa por toda la mitad de Ibagué. Esos son un poco los movimientos. Como ven, la Nazca se mueve hacia la Suramérica y la Suramérica se mueve hacia allá, y lo que hace es que aquí subduce. En algún lado ya se separan, y en esa separación también se generan otros movimientos tectónicos. Clasificación de los sismos. Según su localización y origen, los sismos de subducción tectónicos, sismos de zona Binov tectónicos y sismos corticales son tectónicos. Estos son los entre las placas. Los sismos interplacas son los sismos volcánicos o sismos por actividad humana. Sismos por actividad humana, como que nosotros pongamos una bomba y esa bomba pues me genera unos movimientos sísmicos. Movimientos fuertes, entonces amenaza estructural, la licuación. Si ustedes ya vieron en suelos, cuando existen estos movimientos, lo que hacen es que remoldean el suelo y ese suelo cambia todas sus características. Entonces miren que no solamente se afecta la estructura, sino que también se afecta donde se cimenta. Entonces no es lo mismo una arcilla normal, bien compacta, una arcilla suelta y todo ese tipo de cosas que se pueden llegar a presentar. Deslizamientos, fallas estructurales en contención, amenaza de líneas vitales, que por ejemplo lo que pasó en Armenia, que Armenia todas las vías vitales, lo que pasaron fue que colapsaron. Entonces no se pudo dar como tal una respuesta rápida ante ese evento sísmico, porque pues quedaron totalmente incomunicados. Y pues amenazas de tsunami. Aquí pues no es tan común, pero en otras partes sí. Del movimiento fuerte se derivan todas estas amenazas. Se considera el tipo de amenaza más importante. ¿Cómo se hace para controlar esto? Pues hay algo que son los registros de movimiento fuerte. Entonces esos registros de movimiento fuerte pues se dan a medida de acelerómetros. Estos acelerómetros son los que miden cómo son los movimientos. Y pues hay una red que monitorea todo esto en Colombia. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos lo que son algunos acelerómetros, algunos velocímetros y todo ese tipo de cosas se presentan por toda Colombia. Como pueden ver, se presenta más que todo aquí donde está la placa Suramérica y tiene una subducción con la placa Nazca, y otros dentro de las cordilleras. Esta es como tal la que se encuentra ya mundialmente. Como pueden ver, toda esta parte es muy bien monitoreada, toda esta parte es muy bien monitoreada, pero alrededor del mundo también se encuentran diferentes monitores para revisar esos movimientos fuertes que se pueden llegar a presentar. Y pues esto es más o menos el tipo de datos que se tienen. ¿Sí? Si funcionan las 24 horas, si solo funcionan ciertas horas, cada cuánto envían datos y así sucesivamente. Estos son algunos de los acelerómetros que se tienen. Entonces los tipos, si son digitales, si son análogos,
la grabación. Entonces miren que hay unas memorias RAM pequeñas, hay otras más pequeñas aún, megabyte. Ya pues esto ha mejorado. Los sensores, si son de banda ancha, si son de banda corta, cuál es el rango de frecuencias, ¿sí? Hasta 80 Hz y el tiempo post-evento, o sea, que graba el pre-evento y el post-evento. Registro de movimiento muy fuerte, como pueden ver, estos son diferentes tipos de señales que se pueden llegar a presentar en un movimiento fuerte. Aquí pues vemos los tipos de onda, hay diferentes tipos de onda, ¿sí? Existen las ondas P, que son las primeras, esta es como la pregonera, esta es la primera que avisa que ya viene un sismo, y pues lo único que hace es que se mueve de adelante a atrás, adelante a atrás, adelante a atrás y va viajando hacia adelante. Y luego aparecen las ondas Rayleigh, Love y las ondas S. Estas son las más catastróficas porque estas lo que hacen es mover la Tierra de manera brusca y esos son los que generan como tal los daños. Las ondas P como tal es un impulso que llega y dice ya viene y detrásito de ella ya llega como tal el sismo. Eso es algo que desmiente un poco lo que decían antes de que el sismo de México se predijo. Eso es mentira porque no se predijo. Lo que sintieron fue que llegó la onda P y avisó y al momentico llegaron las ondas Rayleigh, Love y S. Entonces las ondas S, como ustedes pueden ver, lo que hacen es un movimiento arriba y abajo del suelo. Las Love Wave se mueven de izquierda a derecha. Entonces es como voy moviendo el suelo para un lado y para el otro. Y las Rayleigh, que son las más duras, que son las que como que mueven esto como si tuviera un giro ese suelo. Entonces eso es lo que realmente me genera como tal los daños grandes en las edificaciones. Este es un registro de movimiento fuerte, esto es una aceleración. Y lo que pasa es que esto es en el sentido horizontal 2, esto es en el sentido horizontal 1 y esto es en la vertical. Se puede ver que aquí hubo un movimiento grande verticalmente y ya puede ser, digamos, que esto es X y que esto sea Y y que esta pues sea la Z. Entonces no fue tan duro en X y en Y, sino que en Z fue donde fue más duro. La magnitud del sismo, esto es pues una medida absoluta del tamaño del sismo representada en la cantidad de energía, movimiento liberado. Esto fue basado en la teoría del rebote elástico y ese concepto lo puso Richter, Charles Richter en 1935 y este fue el primer acelerógrafo o el sismógrafo que hubo, que fue el sismógrafo Wood Anderson, que tenía un periodo de 0.8 segundos y un amortiguamiento de 0.8. Registro metrómetro de escalas de magnitud, está la máxima amplitud sismógrafo particular, luego existe el máximo desplazamiento del terreno, la máxima amplitud de onda P y con base en el movimiento sísmico. Esta es la saturación de magnitudes que se pueden llegar a tener y cuál debería ser la fuerza de diseño para nuestras estructuras. Esta es una pregunta que siempre realizo en el curso y resulta que lo que yo tengo que hacer es que ese sismo, como se entienden, y ya les había explicado el tema de la resonancia, no va a afectar igual a todas las estructuras. Entonces lo que yo tengo que hacer es generar una envolvente que me ayude a controlar cada uno de estos diferentes tipos de estructuras para que no vayan a presentarse fallas grandes en dichas estructuras. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una envolvente de la respuesta de varias estructuras. Entonces, como ustedes ven, una estructura pequeña se encuentra en esta parte, una estructura mediana se encuentra en esta parte, una estructura grande se encuentra en esta parte. Al yo tener aquí una envolvente, lo que va a pasar es que cualquiera que yo evalúe acá, por eso siempre uso este espectro elástico de diseño, para que cuando se presente algún sismo, pues yo tenga como tal un rango de holgura. ¿Cuál es la probabilidad de excedencia de los valores de A sub A y A sub B? El 10% en un lapso de 50 años. Es decir, ¿por qué? Porque esto se generó para un periodo de retorno de 50 años. Que fue de 465 años es el periodo de retorno. Los espectros, entonces, como tal, este es el análisis dinámico espectral y el análisis dinámico cronológico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el análisis dinámico espectral, como tal, lo que yo hago es que le ingreso como tal esta envolvente a un programa, puede ser de TAPS, y él me va a decir cuál sería la fuerza máxima que puede llegar a presentarse en una estructura.
O también lo que yo puedo hacer es un análisis dinámico cronológico en el que evalúo la estructura en cada uno de estos picos. Esto se me hace un poco dispendioso porque sería ponerla a correr esa estructura muchas veces. Y eso es algo engorroso inclusive para procesadores de datos como ETAPS. Entonces por eso se opta más un poco por el análisis dinámico espectral. Espero que este video haya sido un poco para que ustedes vean cómo son los efectos de los sismos y qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura o concebir una estructura. Entonces quedo atento a cualquier pregunta, cualquier duda, estaré atento a sus comentarios y que tengan un buen día. Estamos hablando próximamente.